de instrumentos para la ejecución de sus obras malas, y esos instrumentos también son frutos del pecado, como la negligencia, la ociosidad, la falta de equilibrio en el uso del dinero, en fin. Es por causa de estos graves defectos de la personalidad humana y por causa de la voracidad, el egoísmo y la avaricia, que también forman parte de la personalidad humana, es por eso que existen las diferencias de clases. Unos enriquecen, mientras que otros empobrecen. Y a medida que el tiempo transcurre, los pobres se vuelven cada vez más pobres, mientras que los ricos cada vez más ricos. Al principio no era así. Todo era de todos. Hoy las cosas están deformadas por causa de la entrada del pecado. Y el plan de salvación no tiene que ver solo con el perdón de los pecados, sino con traer al ser humano de regreso del territorio de la muerte, de la injusticia, del egoísmo, de la violencia, hacia el territorio de la justicia, la restauración de los valores, el amor y la conmiseración por el semejante. Esta semana veremos que en los libros de los Salmos y los Proverbios encontramos consejos valiosos que nos ayudarán a ser más justos y más humanos. Para empezar, por ejemplo, leamos Salmos 9, 18 al 20. Dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Sabes, hay pensamientos valiosos en este texto. El primero es que no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Esta es una promesa maravillosa para aquellos que están siendo víctimas de injusticias de cualquier tipo. En el momento de las dificultades puedes tener la impresión de que nunca saldrás de esas circunstancias difíciles, pero Dios ha prometido que no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Necesitas confiar en Dios como el Dios de la justicia y clamar: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Y aquí está el segundo pensamiento del texto. Dios se levantará y juzgará a todos los que cometan injusticia. Así que todos debemos tener presente que un día daremos cuentas a Dios por la manera como tratamos a los menos favorecidos. Es necesario entender esto. Dios no te va a juzgar porque fuiste rico o próspero en la vida profesional. No te juzgará porque estudiaste y alcanzaste un título profesional y consecuentemente tuviste la oportunidad de vivir con comodidad. Eso no es pecado, eso no es ningún delito. Al contrario, Dios desea que su pueblo sea cabeza y no cola. Él desea lo mejor de lo mejor para ti, no solo en el cielo, sino también en esta tierra. Pero el juicio que Dios traerá es por la manera como te relacionaste con aquellos que tenían menos que tú, por el modo como los trataste o por la indiferencia delante de las necesidades de otras personas. Es por eso que seremos juzgados. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos que Dios no dará por inocente al que en algún momento tuvo la oportunidad de ser justo en el trato con sus semejantes, y sin embargo no lo fue. Es que a pesar del orden y las reglas sociales que el Señor le dio a su pueblo en varias ocasiones a lo largo de la historia, Israel, por ejemplo, no cumplió con ese plan. Se olvidó de los consejos, de las instrucciones divinas, y se volvió como las otras naciones que la rodeaban. El pueblo de Israel empezó a vivir un patrón de injusticia y de opresión con su propio pueblo. Los dirigentes y los jueces solo se preocupaban por sí mismos, y su favor podía comprarse con sobornos, sin tribunales que los protegieran, pues el común del pueblo, especialmente los pobres, eran explotados social y económicamente. Entonces Asaf escribe el Salmo 82 como si fuera la voz de aquellos que no tenían voz. Este Salmo, el 82,
Es una advertencia a todos los que ejercen autoridad de una o de otra manera. En el Salmo se habla específicamente de los jueces, pero aquí pueden ser incluidos todos los que de una u otra forma tienen personas bajo su comando o tienen que tomar decisiones que influyen en la vida de otras personas. Desde el gerente general de una empresa, por ejemplo, pasando por el patrón con relación a su empleado y llegando hasta el padre y la madre con relación a sus hijos. La advertencia es para todos. Salmo 82. Vamos a leer los versos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Y esta orden tiene una razón de ser. La razón es simple. El versículo 7 dice: como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es por esta razón que Asaf termina su salmo, el Salmo 82, con el clamor del versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Nuevamente aquí encontramos la idea de que un día enfrentaremos el juicio por lo que hicimos o dejamos de hacer. Ahora, es muy bonito, sabes, en la hora de la escuela sabática levantarse, o para mí aquí, preparando este comentario, es muy bonito decir, mira, tenemos que ser justos, tenemos que tratar con amor a las personas que están bajo nuestra influencia, etcétera, etcétera. Pero ¿y en la hora? ¿Cómo vivo? ¿Cómo trato a los otros? ¿Cómo me relaciono con los que necesitan más de mí? Soy compasivo, soy misericordioso, porque predicar, hablar de esto es muy fácil, pero ¿y hacerlo? ¿Cómo tratas a tu empleada en casa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Este es el asunto. Y esto depende del carácter de Jesucristo reproducido en tu vida, porque cuando el carácter de Jesús no se ha reproducido en tu experiencia, pues hablar va a ser fácil, pero vivir no. Pero cuando Cristo se refleja en ti, ahí vas a vivir la experiencia del amor y en consecuencia tus palabras serán coherentes con tu manera de hacer las cosas. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos el Salmo 101. Este es un salmo para líderes. Estos versículos fueron compuestos por David en los primeros días de su reinado, en su experiencia como guerrero de Saúl. Después también en su experiencia como fugitivo de Saúl. David había constatado por sí mismo cómo un rey que pierde el rumbo, un líder que pierde el rumbo, como el caso de Saúl, puede perjudicar a la nación toda y a su propia familia. David, al ver la actitud del rey Saúl, decidió que él sería un líder diferente. En los dos primeros versículos dice: misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora yo te pido una cosa. Observa que antes de ser un líder para su pueblo, David desea tener una experiencia personal con Dios. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cualquier ser humano que desee ser un líder debe buscar primero a Dios. De otro modo, creyendo que es un líder, puede transformarse en un capataz, en un sargento, en alguien que da órdenes y los otros obedecen, pero eso no es liderazgo. En segundo lugar, antes de ser un buen líder para la nación, David desea ser un buen líder en su casa. Dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La palabra integridad es elocuente. Un líder dividido interiormente es incapaz de dirigir a otras personas. ¿Qué es un líder dividido? Un líder que no es íntegro. Con un lado de su ser sirve a Dios, con el otro lado de su ser sirve a sus pasiones, a las cosas de este mundo. No es íntegro, está dividido. ¿Y cómo puede ser feliz? No puede ser feliz para él, no puede ser feliz para su familia, hacer feliz a su familia y mucho menos a la nación. Después David, en los versículos 3 y 5, dice que él no aceptará la injusticia mientras sea el rey de Israel. Mira lo que dice literalmente: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No sufriré quiere decir no aceptaré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso.
Quiere decir, él quiere armar, vamos a decir, su programa de gobierno, los hombres que van a trabajar con él. Y dice, en mi cuadro de trabajo, de servidores, de gente que me va a ayudar, no hay lugar para gente orgullosa, para gente soberbia. No acepto a aquellos de ojos altaneros, de corazón vanidoso. Y finalmente termina hablando, ahí David en el Salmo 101, termina hablando del tipo de gente que quiere a su lado para trabajar con él. Versículos 6 y 7. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los fieles de la tierra. Fieles al Señor Jesús. Tú nunca puedes ser fiel al ser humano si no eres primero fiel a Dios. Sigue diciendo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Interesante, el que ande en el camino de la perfección. Para David, la perfección no es un punto que se alcanza en la vida, es un camino que se transita. Tú vas siendo perfecto mientras vas caminando en dirección de la perfección. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cuando buscas a alguien para trabajar a tu lado, no busques un hombre perfecto, busca a alguien que camina en el camino de la perfección, alguien que aspira a la perfección, alguien que se preocupa, que busca a Dios para crecer espiritualmente cada día. Ese es el hombre que necesitas. Sigue diciendo David, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ahora, ¿por qué David buscaba este tipo de hombres? Porque él mismo, al entrar al gobierno, se propuso ser un gobernante justo, un líder justo. Y si quería tener un programa de gobierno justo, pues tenía que tener hombres justos a su lado. Y justos, perfectos, no porque no tuvieran errores, sino porque estaban esforzándose en caminar, en transitar el camino de la perfección. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos el Salmo 146. Este es un salmo de alabanza, pero el salmista expone las razones por las cuales alabar a Dios. Primero, porque Él creó todo lo que existe. Y segundo, porque Él cuida de los que sufren en esta vida. Leamos los versículos 5 al 9. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. David dice que aquel cuya esperanza está en Jehová es bienaventurado, o sea, una persona feliz. La expresión cuya esperanza está en Jehová se repite de muchas maneras en la Biblia. Quiere decir depositar la esperanza en Dios. ¿Qué significa eso? Andar con Dios. ¿Y qué significa eso? Permanecer con Él. ¿Y qué significa eso? Edificar en la roca. Y eso, cargar el yugo de Cristo. Y eso, tomar la armadura de Dios o vivir con Dios. Y todo esto, estas expresiones románticas bonitas, pueden ser resumidas en la maravillosa experiencia de andar con Dios, en espíritu de oración, orando todo el tiempo, estudiando la palabra de Dios todos los días y buscando a una persona para traerla a Jesús. Solo que, mientras vas haciendo todo esto, vives la experiencia de Dios. Y en el Salmo 101, Dios se preocupa por los necesitados y carentes y sufridores. Entonces, andar con Dios no es una experiencia romántica para ser simplemente cantada, sino para ser vivida, haciendo las obras que Dios hace. Y si Dios se preocupa por esa gente que sufre, el cristiano que dice que está andando con Dios, que está permaneciendo en Dios, pues tiene que preocuparse por la gente que sufre. Llegamos entonces al fin de este comentario, revisando algunos pensamientos del libro de los Proverbios. El tiempo no alcanzaría para hablar de lo que Salomón escribió sobre la administración correcta de la vida, pero diremos que Proverbios es el libro de la sabiduría. Ahora, sabiduría no es conocimiento, sabiduría es el uso correcto del conocimiento. La mayoría de las veces nos colocamos a nosotros mismos en situaciones difíciles por falta de sabiduría. Y solo Dios nos puede dar la sabiduría. Bueno, voy
a tomar algunos versículos del capítulo 9 de los Proverbios. Versículos 5 al 7 dicen: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Voy a empezar por la última parte. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Otras versiones dicen: más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Percibe de nuevo la palabra justicia. Dios se importa mucho con la justicia, porque Él es justo. Y si Dios es justo y la fuente de la justicia, entonces nadie puede ser justo estando lejos de Él. La persona que se aleja de Dios es porque cree que no necesita de Él. Esa actitud es llamada de orgullo. Orgullo es la loca idea de que puedes vivir solo y administrar tu vida como quieras. Pero Salomón dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y después añade: ciertamente no quedará impune. Y nuevamente aquí el tema del juicio. No hay impunidad en el reino de Dios. En este mundo puedes abusar del poder como quieras, pero necesitas saber que con Dios no existe impunidad, porque toda obra será traída a juicio. A estas alturas conviene preguntar: ¿cómo viven los hijos de Dios? Salomón responde: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El ser humano tiene dos caminos: o te apartas de Dios o te apartas del mal. Si escoges apartarte del mal es porque caminas con Dios. Y entonces Salomón afirma que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Quiere decir, la vida se torna fácil de ser vivida porque aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es por eso que nadie pierde por extender la mano a los que pasan por momentos difíciles. Dios es un Dios de amor y está siempre dispuesto a dar una segunda oportunidad a los que deseen ser usados por Él. Yo quiero revisar mi propia vida y analizar en qué sentido yo puedo estar practicando injusticia, quiere decir, no extendiendo la mano al que necesita de mí. Voy a darte ejemplos prácticos de lo que es extender la mano al necesitado. Vamos a decir que tienes un empleado, él trabaja para ti. Tú sabes que ese empleado trabaja para ti porque básicamente necesita de dinero para sobrevivir. Llega el fin de mes. Tú tienes el dinero para pagar, pero postergas sin motivo. Tienes el dinero para... Oiga, tienes el dinero para pagar, paga. Ese hombre está esperando, contando las horas para recibir su dinero. ¿Por qué tienes que postergar? Son cosas simples de la vida. Es tu empleado, sí, trabaja para ti, pero pide por favor. No es porque eres jefe, no es porque porque pagas al final del mes, que lo vas a considerar como alguien inferior a ti. Óyelo, escúchalo.